vamos a hablar del corazón altivo, del orgullo, de la soberbia. Vamos a aprender un poco acerca de esto y cómo la actitud de nuestro corazón tiene que ser, ¿no?, delante del Padre, cómo Dios es un Dios que mira aún estas cosas sobre nuestras vidas para poder cambiarlas, mejorarlas. Que cada uno, a medida que esta enseñanza va a ir avanzando, que podamos examinar y saber qué cosas debemos cambiar, qué cosas por ahí estamos cambiando, estamos repitiendo, nos cuesta. Porque esto dice que las consecuencias de llevar un corazón incorrecto es para que podamos chequear, ¿no? Porque vamos a aprender que muchas veces por el mismo ego hay muchas familias que se destruyen. No es solamente en la parte de la iglesia y lo que connota a Dios en este corazón que se aleja. Vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Cómo Dios se aleja cuando un corazón está altivo o orgulloso, sino que también dentro de los hogares, por causa de esto, del ego, del orgullo, hay muchos matrimonios que se rompen, familias que se rompen, padres que dejan de hablarse con los hijos por esta situación, ¿no? Y el primer punto que vamos a hablar acerca de esto es que no es una simple oración la que va a cambiar mi corazón, ¿sí? No se tratan de que oren por mí y listo. Y vamos a ir a un ejemplo claro que les invito a aquellos que no conocen que puedan leer acerca de la historia del faraón y cómo este varón que tenía un corazón altivo, que tenía un corazón orgulloso, que inclusive si uno lee, realmente el faraón era considerado un dios, él se creía Dios en ese pueblo. Pero hay un momento que él, viendo las plagas que estaban sucediendo, él le pide y se arrepiente delante de Dios. Pero fíjense la oración que hace. Éxodo 10, del 16 al 19, dice así: Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: He pecado contra Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Dios, su Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Qué es lo que hace Moisés? Y salió Moisés delante del faraón y oró a Dios. Entonces Dios trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta, una de las plagas que había traído mortandad a esa tierra, y la arrojó al Mar Rojo. Ni a una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero ¿qué sucede? Cuando ustedes leen todo esto, la plaga de la langosta creo que era la número 4 o 5, fueron 10 plagas. Porque esta de langostas, después de esta oración que supuestamente el faraón se había arrepentido, él vuelve a retroceder y no deja libre a lo que Dios había mandado hacer, porque Dios había ordenado que liberen al pueblo de Israel. Entonces, ¿a qué voy? A que muchas veces uno se acostumbra a decir, ¿no? Orás por mí y para que lo salves de las papas, ¿no? Orás por mí en esta situación. Y si uno ora, ¿puede orar? Sí, por supuesto que sí. ¿Y está mal pedir oración? No, no está mal pedir oración. Porque de hecho vamos a aquel que nos va a ayudar. El tema es que el corazón no había cambiado el faraón. Que seguía ese corazón endurecido y enaltecido, ¿me entienden, no? Y es a eso a lo que vamos a apuntar, a que realmente sea un cambio genuino. Que cuando nosotros podamos tener la responsabilidad de eso, ¿no? De que no es solamente una oración, sino que va acompañado de un accionar. Y esto se llama teshuvá, esto se llama retornar. Esta acción que va acompañada de mis palabras, ¿sí? El orgullo dice que no te deja aprender, otro de los puntos, ¿no? Otra persona que tiene su corazón altivo está parado en esa postura. No, yo ya sé. No, esto que me contás. Y miren, hay algo que hemos aprendido en este tiempo, ¿no? Nosotros la Torá la leemos en un comienzo de un determinado tiempo, la terminamos de leer y el próximo año volvemos a leerla de nuevo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos escapan. Y nos pasó tan solo de un año a otro que la comenzamos a leer y decimos, esto ya lo había leído y no me había dado cuenta. Entonces, eso es tener un corazón enseñable. Y para Dios siempre tenemos que tener
tener este corazón enseñable. Porque cuando nos ponemos en posición de que yo ya me lo sé, o este versículo ya me lo contaron, o ni bien se habla del tema, no, ya sé de qué va a hablar. No, realmente es como que el corazón nuestro se cierra. Por más que hablen, estén una hora acá sentados, nada va a servir esa palabra porque es como que se cerraron a recibir. Y no, siempre que dicen, algunos ni siquiera piensan en la iglesia porque ya saben todos, ¿verdad? Hay algunos que están con esa postura, que no quieren congregar porque dicen, no, porque ya sé lo que va a pasar, o ya me sé la Biblia, pero sin embargo sus acciones, sus actitudes, no se ven el cambio genuino, ¿verdad? No se ve como que es una persona que es como un representante de Dios, como así nos dice su palabra, que aquel que viene, que nosotros somos aquellos embajadores de la tierra, los representantes de Dios. No se ven esos frutos en esa persona. Fíjense que el maestro, por más años que tenga, siempre seguirá aprendiendo. En Proverbios 23:12 dice así: abre tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de la sabiduría. Siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Y no digo de solamente sentarse y escuchar a tu pastor, porque a veces tu hermano, tu propio hermano, te puede dar un consejo que a vos te puede cambiar. Esto no tenemos que desestimar aún al más pequeño, y esto mismo lo dice la palabra de Dios, porque el más pequeño por ahí tiene algo para darnos y no debemos menospreciarlo. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón a aprender. Dice que el corazón enseñable, y no solamente que aprenda, sino que aplique, porque hay de otra situación. El que sabe, el que sabe un montón, pero que nada aplica. Entonces, es ahí donde realmente no se ven los frutos. No es cuestión tampoco de aprender y aprender, sino también de poner por obra. La palabra de Dios habla que si no también no seamos oidores, sino que también seamos hacedores. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, también está esto, ¿no? Hoy la facilidad de tener en el celular prédicas, la facilidad de poder escuchar miles de mensajes hoy. Podés ponerte 3 prédicas a la misma vez, pero no se trata de cuánto yo escuche, se trata también de lo que yo voy escuchando también aplicarlo, porque de ahí vas a saber que lo que Dios te está enseñando es realmente para nuestro bien, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta si todavía hay orgullo? Este corazón se endurece. Dice que se pone en posición de altivez, y es una posición que aborrece el Señor. Realmente, cuando nuestro corazón se pone en ese lugar, Dios mismo lo aborrece. Y lo dice en Proverbios capítulo 16, versículo 5. Abominaciones a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y nos olvidamos de aquel que juzga todo y que todo lo ve, ¿verdad? La soberbia y el orgullo nos aleja de Dios. Primero que nos va a paralizar, porque hay muchas cosas que podemos perder, como yo hablaba al principio, desde tu familia, desde tu matrimonio. A veces hay peleas que simplemente con decir, bueno, o se calla uno, ya está, ya se podía solucionar. Pero sin embargo, a veces la guerra de ego de que yo tengo que tener la razón, esto pasa entre hermanos, entre matrimonios, pasa entre los vecinos, pasa en los compañeros de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Es una guerra de egos. Y hoy en día, a veces, hasta esto mismo, de estar frente a una congregación, tenemos que saber que siempre podemos aprender del otro. De que no es que estoy de más en un lugar alto, porque también tenemos que trabajar para que no se nos suba el humo. ¿Por qué? Porque es así. Todos los días tenemos que tener un equilibrio. Y esto es en todas las áreas. Sos líder de tu trabajo, sos encargado de tu trabajo, tenés mayor responsabilidad. Hoy, siendo pastores, tenemos mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos preparamos para que ustedes puedan entender un mensaje simple, fácil, y que lo puedan aplicar. El que es encargado de un trabajo tiene la responsabilidad de tratar bien. Ah, no, ahora que estoy encargado, le voy a hacer que pague lo que me dice. O a veces jugamos, pero la persona tiene sentimientos y tiene que saber que siempre, donde estemos, lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Como dice su palabra.
El orgullo te lleva a perder trabajos, el orgullo te lleva a perder familia, el orgullo te lleva con problemas matrimoniales, simplemente porque uno no quiere ceder. Simplemente es eso. A veces es cuestión de callarse. A veces es cuestión, no es de, tengo la razón Esteban. Es cuestión de, porque no es el momento, a veces no es el momento para hablar, a veces hay ocasiones específicas con que se puede retornar la misma situación, pero en otro ámbito. ¿Sí? Porque las cosas, si hay que hablarlas, hay que hablarlo. No se trata de esquivar y bueno, hacemos que nada pasó, no. Hay que sentarse a hablar, pero hay que tratar de tener esta situación, ¿no? De poder reconocer, y reconocer también cuando uno erra y cuando dice, ah, no, sí, es verdad, la verdad que tenías razón. Okay. Lo más importante de esto es aprender que este corazón no solamente me va a hacer perder mi familia, el trabajo, sino que también me aleja de Dios. Salmo 138, 6. Porque Dios es excelso, que atiende al humilde, mas el altivo lo mira desde lejos. El corazón altivo, dice, no llega a ningún lugar, se estanca en su propio ego y se aleja del que nos puede ayudar en todo momento. ¿Qué pasa con las personas que fueron heridas reiteradamente? O que quizás les defraudaron, pasó malas situaciones, pasa acá dentro de la iglesia, ha pasado, o situaciones en tu familia, empiezan a crearse una coraza. Y este se llama un sistema de autodefensa, ¿no? Entonces la persona que pasó por momentos o situaciones que lo han defraudado, traicionado, eso lo hace una coraza. ¿Alrededor de dónde? De su corazón. A veces es tal esta coraza que ya no puede percibir lo que viene o no viene de Dios, empieza a cerrarse de tal manera que empiezan a alejarse por sí solos. Inclusive, yo hablaba algo esta semana, los mensajes que dan ahora, estos mensajes de positivismo, las energías, ¿saben algo que aprendíamos? Nosotros somos responsables de crear la atmósfera de nuestro hogar, ¿verdad? El ambiente de nuestro hogar. Uno dice, no dejo que nadie venga a mi casa porque no quiero que nadie traiga energías negativas. No existe. Porque de tu hogar, el que gobierna es el que vive. Y si uno vive ahí y mantiene esa atmósfera de respeto, de honor, de que buscan a Dios, de que honran a Dios, eso es lo que va a permanecer en nuestro hogar. Entonces tenemos que saber estas cosas, ¿no? Porque hoy en día con estos mensajes que te dan son muy egocéntricos, son muy de buscar hablo de esto, ¿no? De que yo puedo salir adelante solo. Muchos mensajes hay así. Y no digo de que realmente hay que trabajar en la baja autoestima, hay que trabajarla, hay que trabajar en poder, pero no llevarnos para el otro lado, ¿verdad? Porque nos olvidamos de aquel creador y aquel ayudador. Es como que lo corremos de lado y los mensajes de ahora son, yo voy a poder solo, si vos podés, si solamente haces una meditación y vos vas a poder alcanzar tu sanidad, y sin embargo nos olvidamos de aquel que es el que nos libera de verdad, de aquel que es el que nos sana de verdad y que nuestro ayudador viene de Él. Nuestra ayuda proviene de Él. Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice, la altivez de ojos y orgulloso de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Aquel que tiene ese corazón orgulloso empieza a pecar. ¿Por qué pecamos? Porque ya no hacemos sus mandamientos, hacemos lo que a mí me parezca. No, es que a mí me hace bien, entonces voy por ahí. Entonces deja de congregar, deja de poner prioridades para la familia y solamente se centran en la persona sola. Entonces no está ahí un poco el ego y el orgullo. No está ahí que las personas se están aislando un montón y no se están dando cuenta que no comparten con la familia, porque son así los mensajes. No, porque te contaminás, porque la energía del otro, y te enseñan como que el otro no te pueden afectar si uno está firme en Dios. No hay posibilidad de afectarte. No te vas a endemoniar por estar con alguien que peque, porque vos sabés tus convicciones y vos sabés lo que haces. Entonces eso no hay posibilidad de que te afecte. Entonces tenemos que tener bien en claro en quién creemos y tener en claro que también necesitamos de eso, de Él. ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón empieza
a apartarse de Dios, una de las consecuencias, no solamente es esto, ¿no? La sinceridad, no solamente que el corazón se empieza a endurecer, sino que esto pasa y empieza a ocurrir que empieza una falta de compasión o empatía por el otro. Es como les hablaba hoy, ¿no? Empezar a encerrarte en ese egocentrismo. Éxodo capítulo 10, versículo 7. Y acá volvemos a hablar del faraón, es un caso de la historia. Y cada vez que hablamos de la Biblia, cada vez que usted lea la Biblia, por más que sea la historia del faraón con el pueblo de Israel, uno lo tiene que leer y traerlo a la hora. Y meditar y decir, ahora, ¿cómo yo haría? Ahora, pongamos en el lugar. Entonces, usted va a saber que esa palabra viva sigue moviéndose sobre nuestras vidas, ¿no? Que ese mensaje no es porque, ya hace mucho pasó, no. Es que hasta el día de hoy, esto nos trae un mensaje para saber qué cosas nos debemos hacer. Y el faraón, los propios siervos del faraón se acercan a él, ahora lo voy a leer, y le empiezan a decir, mirá, nuestro pueblo, o sea, los egipcios, están destrozados, está la ciudad destrozada. Fíjate, ¿hasta cuándo vas a seguir con esta posición? Los mismos siervos del faraón, tranquilamente, fíjese hasta dónde se arriesgaron ellos, porque tranquilamente fueron ante el Dios supuesto que le podía cortar la cabeza, porque le estaban, ¿no?, cuestionando. Pero sin embargo, fíjense que la actitud del faraón era tal, su corazón endurecido, que hasta esto no lo veía. Éxodo 10:7. Los mismos siervos del faraón les hablan de lo que está sufriendo su propio pueblo. Pierde la sensibilidad por el otro, la indiferencia ante los demás. Entonces los siervos del faraón dijeron, estamos en Éxodo 17. Entonces los siervos del faraón dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, habla del pueblo de Israel, para que sirvan a su Dios. ¿Acaso no sabéis que todavía que Egipto ya está destruido? Ya habían pasado plagas. Recuerden que cada plaga traía mortandad y que cada plaga era para avergonzar aún a los dioses que en ese tiempo estaban. No fue por pura casualidad que el río Nilo se convirtió en sangre y trajo mortandad a todos los peces. Porque una de las cosas que hemos aprendido es que era para avergonzar al Dios que tenía, porque al río, dice, hay una parte que dice el faraón, que no necesitaba de la lluvia, porque él tenía su propia agua en el desierto. Entonces ellos endiosaban a ese río y le rendían sus ritos, sus pleitesías, ¿no? Y es ahí donde dejan a Dios de un costado. Entonces el faraón, como muchas veces nos pasa a nosotros, empezamos a perder la sensibilidad a nuestro alrededor. Es como que ya no nos importa, ¿no? Te formás una coraza como que no te importa lo que pasa en el lado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Y si alguno ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien lo ve, no puede amar a Dios que no lo ha visto. Entonces caemos nuevamente en pecado porque, pudiendo ayudar al de al lado, me hago el orgulloso, me hago como los caballos que tienen acá, no me importa. Una cosa es ayudar, otra cosa es meterse, ¿no? Eso no se hace, meterse en la vida de los demás, pero sí ayudar, sí estar, sí prestar la atención que requiera, el tiempo que requiere, la ayuda que requiera. ¿Qué ocurre para que se pueda cambiar el corazón y a veces empiezan a suceder situaciones para poder romper lo endurecido? Sí, pasan situaciones. En este caso, todas las plagas que vinieron era para avergonzar a diferentes dioses, ¿no? Como les decía, lo que se creía en ese tiempo. Pero a veces vienen esas situaciones a nuestras vidas, son difíciles. A veces pasamos cosas que decimos, ¿cómo puede ser? Puede ser en el área que sea, económica, en la salud. Y a veces a uno le pasan estas situaciones, ¿para qué? Para que pida ayuda.
a mí, tengo que pedir ayuda que no le gusta, que no le pide ayuda a nadie. Pero pasan estas situaciones y vas a ver que te ayuda al menos a esperar. Entonces a veces son cosas para que Dios rompa, pero que realmente nos rompe. Pero vuelvo al principio de esta enseñanza, siempre y cuando uno esté dispuesto, siempre y cuando uno realmente quiera cambiar, ¿no? Dice, las consecuencias más peligrosas de un corazón endurecido, enaltecido, orgulloso, como lo que estamos describiendo hoy, ¿no? Es no poder discernir lo bueno de lo malo. ¿Qué pasa? Cuando uno entra a pecar y a pecar, dice que en todos nosotros habita el Ruach, ¿no? El Espíritu de Dios. Y Él dice que es el que trae el discernimiento para reconocer lo bueno y lo malo y para poder entender su palabra y ayudarnos a aplicarla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es como un semáforo. Viene alerta amarilla. Te está alertando que por ahí no es. Lo que sea, a donde sea que tengas que ir, o las cosas que no tengas que hacer, o mirar, o escuchar, pero se aprende esa alerta. ¿Quién es? Es Dios. Te hace sentir que ahí no es y que por ahí no es. Que uno va por ahí. Va por ahí. La hermano. Erro. Peco. Erro a lo blanco. Hizo, transgredió su palabra. Vuelve a pasar otra vez. Pero ¿qué pasa? Nos volvemos insensibles. Es como que no lo vemos. Ese semáforo que estaba en alertas amarillas ya la empezamos a ver como borrosas. Ya no la distinguimos. Cuando pecamos reiteradamente, ni siquiera vamos a escuchar la voz de Dios, porque ya Él ya no está, chicos. Se aparta. Realmente es como que se aleja. Porque mi corazón, Él nos dio alertas. Y esas alertas te lo van a dar a través de personas, a través de prédicas, a través de una frase en la calle, de lo que sea. Pero te las va a hablar, te va a hablar en sueños, te las va a dar a las alertas. Lo que pasa es que uno no lo vuelve a comentar, y es como que se hace una cosa. ¿Saben cómo se forma? ¿Vieron un callo? ¿Alguna vez tuvieron un callo en piernas, en manos? ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que pasa algo, es como que se va formando. Esa dureza, por más que la toque, no se siente. No, es insensible al dolor, es insensible a la voz de Dios. Nos volvemos así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando el corazón se empieza a endurecer. Hay una palabra que habla de duro de cerviz en Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice, duro de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué quiere decir duro de cerviz? Cerviz es esta parte de aquí atrás. ¿Sí? Está entre la cabeza y la nuca, ¿no? ¿Qué es lo que me hace esta parte? Me da la posibilidad de inclinarme. El duro de cerviz no se inclina ante nada. Y no hablo de que a mí nadie me gobierna. Esta es una frase que se dicen ahora. El matriarcado, el patriarcado, o aquellos que por ahí ni con el jefe, ¿no? Ni siquiera someternos. Se trata de la voluntad de Dios y de a Él realmente rendirnos, ¿no? De poder doblegarnos. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es un concepto bíblico que se escribe de una mente entregada a la depravación moral, incapaz de discernir lo bueno y lo malo, porque ha rechazado a Dios reiteradas veces. Una mente reprobada ya no distingue, ¿no? No distingue ni lo bueno ni lo malo. Entonces es importante no llegar a este punto, porque ya ahí, ya es cuando son las personas que realmente, es como que Dios ya les suelta la mano, ¿no?
Dios quiera no lleguemos hasta este punto. Por eso uno habla del perdón, la misericordia y que Dios perdona. Sí, por supuesto que sí. Vamos a errar. Esto es un camino progresivo. No es de un día para otro. Nos enseñaron mal. Y creo que ustedes también han recibido la misma enseñanza que nosotros. De que venís a Dios, haces una oración de arrepentimiento y listo. Se te cambió la vida. No es así. No es así. Es venir a Dios, esa oración de arrepentimiento lo va a hacer cada uno en la forma que tenga que arrepentirse. Y todos los días, digo así, todos los días, no el sábado que venga a la reunión, Él en busca del cambio. Todos los días, porque vamos a errar. No quiere, pero el tema es hacerlo adrede. Yo sé que está mal, lo vuelvo a hacer. Total, Dios me va a perdonar. No. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Dice que tenemos el último punto, hay esperanza cuando uno decide rendirse. Cuando uno decide de todo corazón, no solamente haciendo la oración, sino con acciones. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón de un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Ahí debe estar más rápido. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, cuando realmente nuestras actitudes van acompañadas con acciones, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no es que es hoy y mañana un nuevo Brian. No, todos los días va a ir cambiando. Porque todos los días tenemos que mejorar, ¿verdad? Dios promete quitar este corazón endurecido y reemplazarlo por uno de carne. ¿Y saben cómo es el de carne? No habla de carnal, porque la carne está relacionada con el pecado, ¿verdad? Con la inclinación al mal. No, se trata de un corazón sensible, obediente y vivo, a través de Dios. Por último, el cambio es progresivo, como recién les decía. Siempre y cuando uno elija este cambio, Dios no obliga absolutamente a nadie. No lo va a obligar. ¿Va a pasar cosas para que uno le busque? Sí. Yo creo que más, Él es supremo, ¿verdad? Las cosas buenas que pasan vienen de Él, las cosas malas también vienen de Él. Porque a veces creemos que lo malo todo viene del diablo, pero si Dios así no lo permitiera, no viniesen, no pasarían. Entonces las cosas malas a veces pasan o para despertarnos, o para hacernos entender que estamos errando, o para hacernos saber que hay consecuencias después de errar y que tenemos la oportunidad de cambiar. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y con esto vamos a terminar. Tenemos que saber que nuestra dependencia es de Él, ni del pastor, ni del líder, porque nosotros, uno es ser humano. Un día no te atendemos un llamado, por X motivo, por la situación que sea, y vamos a fallar, porque somos humanos. Por ahí un consejo que te dimos no te agrade, pero con Dios no podemos guardar rencor. Con Dios tiene que ser todos los días. Y cuando pase algo malo, el que primero tenemos que acudir es a Él. No se trata de la oración más poderosa que tenga el líder o el pastor. Se trata de que mi oración, ¿saben a quién escucha Él? Él está presto al corazón, contrito y humillado. Dice que Él pone su oído a la oración de aquel que se rinde. Esa oración Dios te la va a escuchar. Te va a escuchar cuando oras en tu baño, cuando oras en la ducha, aquellos que agarran la almohada para orar y llorar, te escucha. Entonces tenemos que entender que Él nos oye. A veces no se necesita intermediarios. No se necesita. Simplemente tenemos que rendir nuestro corazón, romperlo y buscar ayuda. Porque a veces eso es difícil. No, ¿cómo voy a ir? Ay, perdón.
hablaba con una chica